Damos la bienvenida a Laura Lousa, es la directora de la ONG venezolana Acceso a la Justicia. Está en pantalla. Bienvenida, señora Laura. Gracias por atendernos. Gracias por la invitación. Es un gusto. A esta hora, ya son las 5:06 de la tarde en Bogotá, Quito y Lima, 6 de la tarde ya en Venezuela. ¿Qué se sabe del lugar de reclusión en el que estaría Rocío San Miguel? ¿Ha trascendido algo más? Sí, hay una información, todavía no es oficial. Aparentemente ella estaba en el DIGESIN de Boleíta, que sería la Dirección de Inteligencia Militar, que está ubicada en una zona que se llama en Caracas, Boleíta, y aparentemente también el esposo de ella, que está también detenido y con imputaciones. Sin embargo, también se sabe que las personas cercanas a ellas, los hermanos, la hija y el ex esposo, pues fueron liberados. Esto sí, aparentemente es más oficial porque lo otro se sabe por un Twitter y que fueron liberados. Ya lo dijo la defensa de Rocío San Miguel, pero lo del lugar de reclusión, como les dije, se sabe por un Twitter. Y todavía no se puede, un tuit mejor dicho, y todavía no se puede confirmar. Y aparentemente Rocío a su vez fue trasladada al helicoide, es decir, la sede del SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia. Entonces, pero como digo, los sitios de reclusión ni se ha dicho oficialmente, y por ahora lo que hay es unos tuits que están apareciendo de personas relevantes, sí, pero no se puede asegurar. Pero gracias a Dios fueron excarcelados por ahora estas 4 personas allegadas a ella, aunque con medidas de presentación cada 15 días en los tribunales. Fue detenida el sábado, Rocío San Miguel, presentada el lunes ante un tribunal de control, en este caso un tribunal de terrorismo, es lo que dice el fiscal del régimen, y defiende los lapsos procesales. ¿Es como dice el fiscal o hay algo irregular en la manera como se ha dado el procedimiento judicial en contra de Rocío San Miguel? Bueno, es una mezcla, ¿no? Realmente lo primero es que fue detenida el viernes en la mañana con su hija. Luego la hija fue liberada. Luego al día siguiente, el sábado, la hija fue aprehendida nuevamente. Y en teoría, según la Constitución, la ley, los estándares internacionales, dentro de las 48 horas siguientes ella debía ser presentada, es decir, el día domingo. Hay tribunales de guardia para eso, entonces, normalmente es así, en Venezuela también, pero no fue presentada el domingo. El día de ayer es que fue presentada, que era lunes, además en la noche, y además se hizo ocultándole esa información y esa situación al abogado que estaba en el Palacio de Justicia, estuvo hasta tarde en la noche, y sin embargo estas personas, cuando él se retira, ellos llegan y se impone un defensor público, que es una práctica que también estamos viendo ya cada vez más como algo normal, entre comillas. Es decir, se le niega su derecho a la defensa por las personas de su confianza, además de las otras violaciones. No se sabe nada de su condición de salud y además vamos a decir, en ese momento es que se presentan también las personas allegadas a ella, pero también sin información de su paradero y sin que puedan tener una defensa privada. Y finalmente hoy es que sabemos que esas personas allegadas a ella están siendo excarceladas, salvo por, entiendo que es el esposo, no estoy segura si es el esposo o el ex esposo, hay una información un poco confusa sobre eso, porque es la persona que era militar y después ya no, y aparentemente es quien le daba la información. Eso es lo que están diciendo sobre él, ¿no? Pero él sigue preso, igual que ella. Ahora, Laura, hay una violación allí evidente al debido proceso, y es que ella no pudo escoger su defensa. A la persona procesada judicialmente se le pregunta si no tiene un abogado de su confianza, el Estado le proporciona un defensor público. Eso pasa en Venezuela y en muchos países del mundo, pero ese no es el caso de Rocío San Miguel. Ella quería, en este caso, según hemos conocido, que una persona de su confianza la defendiera, y eso no fue así. Pero además, digo yo, así lo analizo, el titular de ese juzgado donde fue presentada Rocío San Miguel y fueron presentadas estas personas es cómplice de esa violación al debido proceso, al permitir
que la defensa se diera de esa manera. No sé si es así, si no es así me corrige, por favor. No, no, totalmente correcto. Y además hay que añadir a todo esto que se trata de un tribunal de terrorismo, así llamado, y esos son tribunales que fueron creados por una resolución del Tribunal Supremo de Justicia que ya la anterior persona que estaba a cargo de la oficina del Alto Comisionado, que era Michelle Bachelet, en el informe que hizo en 2020, dijo expresamente que esos tribunales no eran creados conforme a la Constitución, a la ley, a los estándares internacionales, porque además establecen cosas como que los juicios son secretos, cosa que es inconstitucional, y además los jueces son provisionales. Lo que es la verdad es la generalidad en Venezuela, pero es que esto lo establece como algo obligatorio y además creado por una resolución, no por una ley. Entonces, y han sido tribunales que no se dedican para nada a temas como lavado de dinero o, temas de terrorismo realmente, sino justamente a, a tramitar casos de este tipo, es decir, de personas que el régimen considera que son disidentes, opositores o que son percibidos como tal, como sería el caso obviamente de Rocío San Miguel, que simplemente es una defensora de derechos humanos y tiene una ONG, pero para el régimen eso es ser opositor, y al ser opositor o crítico, pues ya lo considera como un enemigo interno, que es una denuncia que también están haciendo, hizo hace poco un organismo de Naciones Unidas. Hoy precisamente salió el comunicado y es la situación que se presenta en este caso. Yo leí ayer, señora Laura, un titular de prensa que decía: Rocío San Miguel, la activista de altísimo perfil, secuestrada por el régimen de Venezuela. Y quiero preguntarle, ¿qué es lo que según el Ministerio Público tiene que ver Rocío San Miguel con esa supuesta operación Brazalete Blanco? ¿Dónde está la conexión de San Miguel con esa supuesta operación? Por no decir sí, cuento es una buena del régimen. porque realmente es que no sabemos ni siquiera en qué consiste esa operación, que se habla de un magnicidio, pues realmente es que no tiene ningún sentido. Y lo que yo digo, o sea, el Ministerio Público y otras autoridades han dicho venezolanas, no, es que se está atacando al país y tal. Es que, ok, vamos a decir el caso que efectivamente hay pruebas de un magnicidio, vamos a decir el caso incluso que eventualmente Rocío San Miguel y toda su familia, o sea, increíble, está metida en ese rollo, por llamarlo de alguna manera, pero igual todo el mundo tiene derecho a la defensa, derecho a la presunción de inocencia, de determinadas garantías procesales, derecho a que no sea desaparecido forzosamente, que es el caso. Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? O sea, puede haber una situación determinada que esté siendo investigada y que incluso las personas, si se les descubre en flagrancia, cosa que tampoco queda claro aquí, puedan ser detenidas, pero igual hay que cumplir con todos los extremos del debido proceso y aquí no se han cumplido. Entonces, no es un ataque no es no hacerle caso a la denuncia del gobierno de magnicidio, pero tampoco eso se tienen que ocupar los organismos internacionales, es un tema interno, efectivamente. Eh, lo que le hacen caso es a las violaciones de derechos humanos que son del Estado contra las personas. Y en este caso ha habido un montón. En el caso justamente de Rocío y sus allegados. Entonces, o sea, es que no tiene sentido lo que está diciendo el Estado venezolano, porque puede haber esa situación y no tiene nada que ver con que usted, Estado venezolano, no le está dando las condiciones de defensa y las garantías a las personas que usted considera que han cometido sus delitos. Pero además presuntamente, porque no ha habido un juicio realmente, no ha habido un debido proceso, entonces hay apenas una investigación, ahora una presentación ante un tribunal y sin cumplir con las condiciones. Entonces eso todavía da más duda de que todo sea verdad. O sea, más bien hace pensar lo contrario, que justamente ese caso no es real, pero vamos a decir que eso es otro tema. Entonces, es muy preocupante realmente la situación. Fíjese, Rocío San Miguel es la directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano. Y de alguna manera uno empieza a sacar cuentas y a atar cabos. Y desde hace mucho tiempo el régimen, desde su Asamblea Nacional, desde el Ministerio Público, desde el Tribunal Supremo de Justicia, han venido de alguna manera hablando de el papel, el rol de las organizaciones no gubernamentales en esas supuestas conspiraciones para sacar del poder a Nicolás Maduro. Y uno piensa, bueno, al final
del camino pasó lo que pasó con Rocío San Miguel, pasó con otros defensores de derechos humanos que están en prisión, como Javier Tarazona. Le pregunto a usted, ¿no le da miedo a usted estar representando, dirigiendo su ONG, Acceso a la Justicia, sobre todo el tema que usted maneja, en un país donde prácticamente no hay una real justicia? Sí, claro que nos da miedo, a todos nos da miedo, todos los defensores de derechos humanos estamos muy preocupados, estamos muy asustados porque estaba claro que llegó un momento en que ya los partidos políticos desaparecieron relativamente, vamos a decir, o los trataron de desaparecer, los opositores de verdad, vamos a decir, a los candidatos opositores o a quienes eran líderes opositores, los persiguieron y pues lo que quedaba era, realmente no queda mucho en la sociedad venezolana, se han metido con los sindicatos, con los medios de comunicación, con los gremios profesionales. Bueno, con la empresa la destruyeron, eso fue en la etapa anterior, ¿no? A Maduro, y hay una serie de regulaciones que, bueno, es muy difícil también tener una empresa en este país. Entonces ahora quedaban solo las ONG realmente, entonces era obvio que eso era lo que venía y eso es lo que ha ido ocurriendo. Y cada vez se va incrementando. Y realmente, obviamente, aquí vemos varios patrones nuevos. Además que sea una mujer, realmente con las mujeres siempre ha habido más cuidado. El que sea una organización de ese calibre, el que también se haya metido con sus familiares, incluso con su hija. Realmente estamos muy preocupados, pero bueno, es como parte del trabajo, hay que seguirlo haciendo y ahora además es una compañera y tenemos que salir a decir lo que hay que decir y hacer lo que hay que hacer, o sea, no tenemos alternativa, ¿no? Y no sabemos qué puede pasar, efectivamente. Uno está casi que, bueno, rezando todo el día más o menos y la noche, pensando, bueno, primero que ella sea liberada y que se sepa primero dónde está oficialmente, pero además que sea liberada, así como, bueno, por lo menos sus allegados, que también sean liberados además plenamente y que no haya más episodios de este tipo. Bien, en pantalla Laura Louza es la directora de la ONG venezolana Acceso a la Justicia, a quien le agradezco mucho estos minutos para la tarde de NTN 24. Será, por supuesto, hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.